El último viaje de Juan. Mi nombre es Juan Carlos Hernández Montoya, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre en las solitarias carreteras de México. Tengo 47 años, y he sido trailero desde que tengo uso de razón. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco, hijo de María Montoya, una costurera, y de Carlos Hernández, un trailero como yo. Nuestra familia ha estado ligada a los caminos desde hace generaciones. Mi abuelo, don Ignacio Hernández, fue uno de los primeros en conducir camiones de carga en los años 40, cuando las carreteras de México eran poco más que caminos de terracería. Él solía contar historias sobre los peligros que enfrentaba, bandidos, derrumbes, y a veces decía con una sonrisa misteriosa, cosas que no podía explicar. Mi padre siguió sus pasos, y yo, supongo que estaba en mi sangre. Desde niño, me fascinaban los enormes camiones que mi padre conducía. El olor a diésel, el rugido del motor, la promesa de aventura en cada viaje, era irresistible para mí. Me casé joven, a los 22 años, con mi novia de la preparatoria, Lucía Gómez. Tenemos 3 hijos, Carlos de 24, Mariana de 21 y el pequeño Miguel de 15. Lucía siempre ha sido mi roca, mi ancla en medio de la vida itinerante que llevo. Ella entiende esta vida mejor que nadie. Su padre también fue trailero. A lo largo de los años, he recorrido cada rincón de México. Desde los desiertos de Sonora hasta las selvas de Chiapas, he visto este país cambiar y crecer. He sido testigo de su belleza y de sus peligros. He conocido a cientos de personas en mis viajes, algunas que se han convertido en amigos de toda la vida, otras que preferiría olvidar, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en aquel viaje a Zacatecas. Todo comenzó un martes por la noche. Acababa de regresar de un largo viaje a Tijuana y estaba disfrutando de una cena tranquila con mi familia. El teléfono sonó. Era mi jefe, don Héctor. Juan, sé que acabas de llegar, pero tengo un trabajo urgente. Necesito que lleves una carga a Zacatecas. Es importante, muy importante. Miré a Lucía. Vi la decepción en sus ojos, pero también la resignación. Ella sabía, como yo, que este era nuestro modo de vida. ¿Cuándo tengo que salir, don Héctor? Esta misma noche, si es posible. La carga debe estar en Zacatecas mañana por la tarde. Suspiré. Está bien, estaré ahí en 1 hora. Después de colgar, me volví hacia mi familia. Lo siento, tengo que irme. Carlos, mi hijo mayor, frunció el ceño. Pero papá, acabas de llegar, ¿no pueden mandar a alguien más? No, hijo, es mi trabajo. Prometo que cuando regrese, pasaremos tiempo juntos. Me despedí de cada uno de ellos. Besos, abrazos y promesas de regresar pronto. Si hubiera sabido lo que me esperaba, quizás los hubiera abrazado más fuerte. Les hubiera dicho cuánto los amaba una vez más. Llegué a la empresa 1 hora después. El camión ya estaba cargado y listo para partir. Don Héctor me esperaba con los papeles en la mano. Juan, esta carga es especial. No hagas paradas innecesarias y no hables con nadie sobre ella. ¿Entendido? Asentí, aunque sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En todos mis años como trailero, nunca me habían dado instrucciones tan específicas y misteriosas. Subí al camión y encendí el motor. El familiar rugido me tranquilizó un poco. Miré el reloj. 11:30 p.m. Si todo iba bien, llegaría a Zacatecas al atardecer del día siguiente. Salí de la ciudad y pronto me encontré en la carretera oscura. La luna llena brillaba en el cielo, proyectando sombras extrañas en el camino. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo encontraba estática. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un destello de plata en el espejo retrovisor. Pensé que era otro camión, pero no había luces. Solo esa figura oscura montada a caballo, siguiéndome. Parpadeé y desapareció. Me convencí de que era solo el cansancio jugándome una mala pasada. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba, me seguía.
Poco sabía yo que esa noche marcaría el inicio de una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Seguí conduciendo por la carretera oscura, intentando convencerme de que lo que había visto era solo producto de mi imaginación. Sin embargo, no podía sacudirme esa sensación de inquietud que se había apoderado de mí. Alrededor de la 1 de la madrugada, decidí hacer una parada en una gasolinera para recargar combustible y estirar las piernas. El lugar estaba desierto, salvo por un viejo atendiente que me miró con ojos cansados cuando entré a pagar. «Tenga cuidado allá afuera», me dijo mientras me devolvía el cambio. Es noche de luna llena, y dicen que es cuando él sale a cabalgar. ¿Él?, pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El viejo me miró fijamente antes de responder. El charro negro. Dicen que busca almas para llevarse al infierno. Especialmente le gustan los viajeros solitarios. Me reí nerviosamente, tratando de disimular mi incomodidad. Esas son solo leyendas, ¿no? El hombre se encogió de hombros. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo que usted no me arriesgaría. Si ve algo extraño en el camino, no se detenga por nada del mundo. Salí de la tienda sintiéndome más intranquilo que antes. Mientras llenaba el tanque de gasolina, no pude evitar mirar a mi alrededor, medio esperando ver una figura oscura observándome desde las sombras. Volví a la carretera, decidido a llegar a mi destino lo antes posible. La radio seguía sin funcionar, así que comencé a cantar en voz baja para mantenerme despierto y distraído. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Esta vez no era un simple destello en el espejo. Era una figura claramente visible, montada a caballo, galopando junto a mi camión. Vestía completamente de negro, con un traje de charro y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aceleré, esperando dejarlo atrás, pero el jinete mantuvo el paso sin esfuerzo aparente. Giré la cabeza para mirarlo directamente y sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. Donde debería haber un rostro, solo había oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz a su alrededor. No es real, me dije a mí mismo. Es solo tu imaginación. El cansancio te está jugando una mala pasada. Pero entonces el charro negro giró su cabeza hacia mí, y aunque no tenía ojos visibles, sentí su mirada penetrando mi alma. Una voz resonó en mi cabeza, fría y antigua como la muerte misma. Juan Carlos Hernández Montoya, dijo la voz. Tu tiempo se acerca. El trato debe cumplirse. Grité y giré el volante bruscamente, casi saliendo de la carretera. Cuando logré controlar el camión y miré de nuevo, el charro negro había desaparecido. Me detuve en el arcén, temblando y sudando frío. ¿Qué acababa de pasar? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Y más importante aún, ¿qué quería decir con «el trato debe cumplirse»? Pensé en llamar a Lucía, pero ¿qué le diría? ¿Que estaba viendo fantasmas en la carretera? Me obligué a calmarme y seguir adelante. Después de todo, tenía una entrega que hacer. Las siguientes horas pasaron en una nebulosa de miedo y confusión. Cada sombra en el camino me hacía saltar, cada sonido me ponía en alerta. Pero el charro negro no volvió a aparecer. Cuando finalmente llegué a Zacatecas, el sol estaba comenzando a ponerse. Me sentía exhausto y al borde de un colapso nervioso. Hice la entrega mecánicamente, apenas registrando las gracias del cliente. Esa noche, me hospedé en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. No me atrevía a volver a la carretera, no después de lo que había experimentado. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente a quién llamar. Marqué el número de mi abuelo, don Ignacio. A pesar de sus 92 años, su mente seguía tan aguda como siempre. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era él. «¿Abuelo?», dije cuando contestó. «Necesito hablar contigo. Es sobre el charro negro». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mi abuelo finalmente habló,
Su voz sonaba cansada y llena de pesar. «Ay, Juanito», suspiró. «Esperaba que este día nunca llegara. Hay algo que necesitas saber, algo que sucedió hace muchos años». Y así, sentado en esa habitación de hotel en Zacatecas, comencé a escuchar una historia que cambiaría mi comprensión de mi familia y de mí mismo para siempre. La voz de mi abuelo sonaba distante y cargada de remordimiento mientras comenzaba su relato. «Juanito, lo que voy a contarte sucedió hace más de 70 años, cuando yo era un joven trailero como tú ahora. En aquellos tiempos, las carreteras eran peligrosas y los trabajos escasos. Yo tenía una familia que mantener y estaba desesperado por conseguir cualquier oportunidad». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. «Una noche, mientras conducía por un camino solitario en Guanajuato, mi camión se averió. Estaba varado en medio de la nada, sin ayuda a la vista. Fue entonces cuando apareció. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía a quién se refería. «El charro negro», dije en voz baja. «Sí», confirmó mi abuelo. Apareció de la nada, montado en su caballo negro como la noche. Me ofreció un trato. Arreglaría mi camión y me garantizaría éxito en mi carrera como trailero. A cambio, quería el alma del tercer descendiente de mi línea que siguiera mis pasos en el oficio. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿El tercer descendiente? Ese era yo. «Abuelo», susurré, «¿qué hiciste?». Hubo un largo silencio antes de que respondiera, su voz quebrada por la emoción. «Lo siento tanto, Juanito. Era joven y estúpido. No pensé en las consecuencias. Acepté el trato. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. De repente, todo cobraba sentido. La aparición del charro negro, sus palabras sobre un trato que debía cumplirse. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. Al principio, pensé que era solo una alucinación, un sueño. Pero cuando tu padre decidió seguir mis pasos, el miedo comenzó a crecer. Y cuando tú naciste y mostraste interés en ser trailero, Dios mío, Juanito, he vivido con esta culpa durante décadas. Quería decírtelo, pero tenía miedo. Miedo de que me odiaras, miedo de hacer realidad esta maldición al reconocerla». Respiré profundamente tratando de procesar toda esta información. «¿Qué puedo hacer, abuelo? ¿Cómo puedo liberarme de este trato?». Mi abuelo guardó silencio por un momento. «Hay una forma», dijo finalmente, «pero es peligrosa. Tendrás que enfrentarte al charro negro y desafiarlo. Si logras vencerlo, el trato se romperá, pero si fallas…». No necesitaba que terminara la frase. Si fallaba, mi alma sería suya. «¿Cómo puedo vencerlo?», pregunté. «La leyenda dice que el charro negro no puede resistir el canto del gallo al amanecer. Si logras mantenerlo entretenido hasta el alba, podrías tener una oportunidad. Pero, Juanito, es muy peligroso. Tal vez deberías…». «No», le interrumpí. «No puedo huir de esto. Tengo que enfrentarlo. Por mi familia, por mis hijos. No quiero que esta maldición siga pasando de generación en generación». Mi abuelo suspiró pesadamente. «Entiendo. Eres valiente, Juanito, más valiente de lo que yo fui. Te diré todo lo que sé sobre cómo enfrentarlo». Durante la siguiente hora, mi abuelo me contó todo lo que sabía sobre el charro negro, las leyendas que había escuchado a lo largo de los años y los posibles puntos débiles del espectro. Cuando finalmente colgamos, me sentía a la vez aterrado y decidido. Esa noche, no pude dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, repasando el plan en mi mente. Sabía que tenía que volver a la carretera. Tenía que darle al charro negro la oportunidad de aparecer de nuevo. Solo entonces podría enfrentarlo. Al amanecer, me levanté y me preparé para partir. Antes de salir, llamé a Lucía. Quería escuchar su voz una vez más, por si acaso. «Juan, ¿está todo bien?», preguntó ella detectando la tensión en mi voz. «Sí, mi amor, mentí. Solo quería decirte que los amo, a ti y a los niños. Volveré pronto, lo prometo».
Después de colgar, me dirigí hacia mi camión. El cielo estaba nublado y una niebla espesa cubría las calles de Zacatecas. Parecía un presagio de lo que estaba por venir. Mientras conducía fuera de la ciudad, hacia la carretera solitaria, mi corazón latía con fuerza. No sabía si estaba conduciendo hacia mi salvación o hacia mi perdición. Solo sabía que tenía que intentarlo. La carretera se extendía ante mí, perdiéndose en la niebla. Y en algún lugar ahí fuera, sabía que el charro negro me estaba esperando. Conduje durante horas, con los nervios a flor de piel. Cada sombra en el camino me hacía saltar, cada sonido me ponía en alerta. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre. Sabía que era el momento. Justo cuando la última luz del día se desvanecía, lo vi. El charro negro apareció de la nada, galopando junto a mi camión. Su presencia era aún más aterradora de lo que recordaba, una oscuridad que parecía devorar la luz a su alrededor. Juan Carlos Hernández Montoya, resonó su voz en mi cabeza. Ha llegado la hora de cumplir el trato. Respiré hondo y frené el camión. Era ahora o nunca. No, grité mientras bajaba de la cabina. No aceptaré un trato que no hice. Te desafío, charro negro. El espectro se detuvo y por un momento sentí que su sorpresa atravesaba el vacío donde debería estar su rostro. Valiente, pero tonto, dijo con una voz que helaba la sangre. ¿Crees que puedes desafiarme y vivir para contarlo? Tal vez no, respondí, tratando de ocultar mi miedo, pero al menos moriré luchando. El charro negro desmontó de su caballo. A medida que se acercaba, sentí que el aire se volvía más frío. Muy bien, dijo, acepto tu desafío. Si logras entretenerme hasta el amanecer, serás libre, pero si fallas, tu alma será mía para siempre. Así comenzó la noche más larga de mi vida. Hablé sin parar, contando historias de la carretera, chistes, leyendas que había escuchado a lo largo de los años. El charro negro escuchaba en silencio, su presencia una amenaza constante. Las horas pasaban lentamente. Sentía que mi garganta se secaba, que mis fuerzas se agotaban. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba a mi familia, a mis hijos. No podía fallarles. Justo cuando pensaba que no podría seguir más, escuché un sonido en la distancia, el canto de un gallo. El amanecer se acercaba. El charro negro lo oyó también. Se irguió, su figura volviéndose más amenazante. «No», rugió, «no permitiré que escapes». Se lanzó hacia mí, sus manos como garras tratando de atrapar mi alma. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero en ese momento, el primer rayo de sol atravesó el horizonte. El charro negro soltó un grito desgarrador. Abrí los ojos para ver cómo su figura se desvanecía con la luz del amanecer, como niebla bajo el sol. «Has ganado esta vez, Juan Carlos», dijo su voz cada vez más débil. «El trato está roto, pero recuerda, siempre estaré en las sombras, esperando a aquellos lo suficientemente tontos como para hacer tratos conmigo». Y con esas palabras, desapareció por completo. Me derrumbé en el suelo, exhausto pero aliviado. Lo había logrado. Era libre. Regresé a casa esa misma tarde. Cuando llegué, abracé a Lucía y a mis hijos como si no los hubiera visto en años. Les conté todo lo que había pasado, incluida la historia de mi abuelo. Al principio les costó creerme, pero con el tiempo y después de hablar con mi abuelo, aceptaron la verdad. Don Ignacio lloró cuando le conté lo sucedido, pidiéndome perdón una y otra vez. Lo perdoné, entendiendo que había sido un hombre desesperado que cometió un error terrible. Han pasado varios años desde aquella noche. Sigo siendo trailero, pero ahora cada viaje es una celebración de la vida y la libertad. Nunca he vuelto a ver al charro negro, pero a veces, en noches oscuras en la carretera, siento su presencia en las sombras. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección. Nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino a generaciones futuras. Desde entonces,
Me he dedicado a advertir a otros traileros sobre los peligros de hacer tratos con lo desconocido, y cada vez que veo el amanecer desde mi camión, recuerdo aquella noche y agradezco la segunda oportunidad que se me dio. Porque al final, no fue mi astucia lo que me salvó, sino el amor por mi familia y la determinación de no rendirme. Así que, si alguna vez te encuentras en una carretera solitaria y ves a un jinete de negro acercándose, recuerda mi historia. No todos tienen la suerte de escapar del charro negro, y algunos tratos, una vez hechos, pueden perseguir a tu familia durante generaciones.